Mi nombre es Alexa Rochi, soy exguerrillera de las FARC, firmante del Acuerdo de Paz. Actualmente soy estudiante de quinto semestre de Artes Visuales de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Soy fotógrafa y feminista. ¿Por qué te dedicas al audiovisual? Yo siempre he dicho que yo terminé en el mundo audiovisual por accidente, porque yo era enfermera de una compañía de combate en las FARC, y ahí estuve como 4 años, y alguna vez pues me gustó, o sea, técnicamente no sabía nada de cámaras, como que sabía que on y off pues es una señal universal en el tema de aparatos electrónicos, y me gustaba joder con cámaras. Pero una vez, entonces cuando llega Liliana, que era la jefe del frente en ese momento, ella sí fue reportera de ser camarógrafa en tomas guerrilleras, y lo que se conoce, muchas de las imágenes que se conocen hoy de las FARC en su momento. Y ella me contaba, o sea, me preguntaba que si a mí me gustaba eso, y alguna vez comenzó a enseñarme en medio de la maraña, sacó un cuaderno y me hacía mamarrachos. Mire, esto es un plano medio, esto es un plano americano, esto es un primer plano, las cámaras tienen un ISO, una velocidad, pero pues hasta ese momento, pues, o sea, nada que ver. Como que yo cogía una cámara y tiraba una foto, como que, ay, tan bonito el pajarito, y yo tiraba, sí, además eran cámaras automáticas. Pero en términos técnicos no sabía nada, hasta que ella pues como comienza como a hacer la tarea de instruirme, pero yo seguía siendo enfermera. En el 2013, en enero del 2013, Liliana y Rocío Beltrán Rochi, que en paz descanse, me llama Rocío. Yo estaba empacando unos medicamentos que me habían entregado, y me dice: Paula, venga, vamos, que Liliana la necesita, pero así como en un tono como de picardía, ¿no? Y pues como entre las tres había tanta confianza, pues yo era la enfermera, pero pues ellas eran mis jefes. Y entonces yo, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Qué se inventaron? Pues por el tono en el que había ido Rocío a decirme que Liliana me necesitaba. No, camine, eso, ahí vamos. Entonces le dije a un compañero, Aldemar, empácame ahí el equipo, que voy a ver que Liliana me llamó, porque uno no podía mantener el equipo desempacado. Y me fui con ella. Y Liliana estaba a la orilla de un camino, en un campamento guerrillero, a la orilla de un camino, sentada en un tronco de palo, y yo me senté ahí. Yo llevé mi sillita militar y me senté ahí, nos sentamos las tres ahí, o sea, aquelarre, literal. Entonces yo las miraba así, yo como que ¿qué carajos? ¿Qué traen entre manos? Entonces le dice Liliana a Rocío, le dice: Rocío, dígale usted. Y Liliana se reía, ¿sí? Y pues usualmente ese tipo de cosas no eran muy normales en la guerrilla. O sea, a ti te decían: empacas el equipo y te vas, ya, porque no ha ingresado a las FARC a cumplir órdenes. Entonces, no, dígale usted, decía Rochi. No, a usted le queda más fácil, claro. Entonces como que me comenzó a dar ansiedad, y como que estas viejas, ¿qué? ¿Sí? Entonces dice Rocío: bueno, al grano, póngale cuidado. Resulta que el EMBO, el Estado Mayor del Bloque, pidió delegados para un curso de propaganda. Y nosotras queremos que usted se vaya a ese curso de propaganda. A usted le gusta jugar con cámaras, con computadores y eso. Y yo como que, sí, pero la enfermería. Entonces me dijo Rocío, recuerdo que me respondió así, dijo: usted es muy buena enfermera. Dijo: eso nadie se lo puede negar. Digo: pero hasta aquí fue, mija, hasta aquí fue su carrera. No se le olvide que nosotros somos revolucionarios integrales, y pues toca aprender de todo. Usted no se puede quedar solamente ahí atendiendo heridos y repartiendo medicamentos. Y yo: listo, pues si ustedes quieren que yo me vaya, pues yo me voy. Me salí al curso de propaganda, íbamos como en el recorrido, pues donde iba una unidad que era la encargada de ser como el corredor, de entregarnos a otra unidad y a otra unidad hasta llegar al punto donde íbamos a hacer el curso. Y emprendimos esa marcha, y Rocío se muere en un accidente. Rocío se muere en un accidente con una bomba, y fue el último trabajo que hice como enfermera. Me trajeron el cuerpo de Rocío destrozado,
pues una bomba, sin manos, sin ojos, sin senos. Y me dijeron, organiza el cuerpo de Rocío, báñela. Dijo Liliana, yo ya mandé a traer el equipo porque ella no estaba ahí con nosotros en esa unidad. Y la viste de Verde Olivo. Ya estamos cuadrando para que traigan para que el ataúd llegue a las 6 de la mañana en tal caserío donde se va a enterrar. Porque teníamos el ejército muy cerca, a 3 kilómetros. Y 3 kilómetros en el campo es nada, es 1 hora de camino. Pusieron el cuerpo de Rocío ahí en la mesa. Nadie había visto cómo había quedado, ni los muchachos que estaban con ella. Ella cayó boca abajo, así la recogieron, la pusieron como en una polisombra verde y la trajeron en el carro. Yo la volteé, cuando la volteé fue como la sorpresa. No fui capaz de llorar. Todo el mundo lloraba porque era una gran mujer y no precisamente porque se haya muerto. Hoy en día, haciendo como esos análisis y ya como las dinámicas de la lucha feminista y eso, yo le decía a Liliana hace poco que vino aquí, yo le decía, Lili, Rochi hubiera salido con vida, Rochi estaría metida en una vaina de esas de feminismo, porque ella era comandante y era como que, es que las mujeres podemos, ¿no? Que hay un curso en tal parte de, no sé, explosivo, artillería, inteligencia. ¿Cuántos delegados piden por frente? 4. Bueno, 3 tienen que ser mujeres. Y entonces era como que no, si yo soy comandante, si Liliana es la comandante del frente, pues ustedes también pueden. Además éramos un frente muy joven. Y bueno, entonces salí al curso ese de propaganda y ahí salimos del curso, seguí en el tema de propaganda, estuve un tiempo, renuncié y en el 2016 vuelvo a caer otra vez a comunicaciones, que ya fue cuando llegó NC Noticias a Colombia, que NC fue el noticiero que nació en el marco de la mesa de diálogos en La Habana. En el curso de propaganda conozco a Ivonne. Con Ivonne nos conocemos un 4 de mayo de 2013. Y Ivonne en ese momento prendía el computador, o sea, como que no sabía, como decíamos nosotros en el monte, como cacharrear mucho. Y pues yo ya traía la escuela de Liliana y pues lo que me ha enseñado Liliana me sirvió un montón. Entonces nos dividimos, éramos 30 estudiantes y nos dividieron en grupos. Y yo era la monitora del grupo más grande donde estaba Ivonne. Cuando eso Ivonne era muda. Y bueno, Ivonne tiene la oportunidad de ir a La Habana. Ivonne dura creo que 1 año en La Habana, ¿no? Haciendo comunicaciones. Y cuando ya llega el 2016, que llegan para la 10ª conferencia de las FARC, ya hacía 3 años que no nos veíamos con Ivonne. Y bueno, pues llegó pues con toda la escuela de La Habana y comenzaron cuando se da la conferencia. Yo era maestra de ceremonia, pero ella era mi socia de caleta, entonces como que, o sea, todo el tiempo estuvimos ahí muy de cerca, siempre fuimos muy amigas. Y después Carlos Antonio Lozada le orienta que haga una propuesta de una plancha para la conformación de NC Noticias Colombia, ¿no? Desde ese punto donde estábamos, que eran las Sabanas del Yari. Y Ivonne me dice, yo quiero que trabaje conmigo como editora y para pasar la propuesta. Yo le digo, Ivonne, conmigo cuente para las que sea, pero no como editora, yo quiero hacer cámara. Entonces Carlos Antonio es muy organizado en sus cosas, ¿no? Con Carlos Antonio era, o sea, si tú eres fotógrafa, eres fotógrafa, si tú eres videógrafa, eres videógrafo. O sea, cada quien en su cosa, el videógrafo, el diseñador, el editor y el fotógrafo. Y el que subía el contenido a las redes. Yo me quedo en video. Ni siquiera en fotografía, yo escogí video. Entonces nos instruyeron en eso. Alguien de aquí, de Bogotá, fue, muy cercano a las FARC, fue, y nos enseñó a manejar estas cámaras, cómo
el tema ya más serio, y entonces era así como que, mira, esto es un plano así, 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 esto es un plano medio, esto es un plano americano, esto se hizo diafragma, velocidad, bueno, váyanse, necesito 3 fotos en tantos planos, tantas fotos en... Y fue así, o sea, como tiro y porrazo, como decíamos coloquialmente en la guerrilla, que aprendimos. Y cuando se pierde el plebiscito, hace 4 años, yo era la única que hacía cámara, que hacía fotografía y hacía video, por la escuela que había tenido con Liliana. Entonces me llevan a La Habana a hacer el registro, que ya en ese momento estaban, la mayor parte de los miembros del secretariado estaban aquí en Colombia, pues porque se pensaba que el plebiscito iba a ganar. Entonces ya como que se daba todo consumado, por decirlo de esa manera. Entonces tenían que volver a hacer la extracción de los jefes del secretariado, y a mí me tocó ese chicharrón. Montar por primera vez en un helicóptero cuando me dijeron, hoy hace 4 años me daban la noticia de que me iba para La Habana. Y no sentí alegría cuando me dijeron eso. Yo dije, fue puta, el avión, porque yo nunca había montado en un avión. Cuando no, que tocaba hacer la extracción. La primera extracción era en helicóptero. Llegamos a Florencia, La Habana. Florencia, Barranquilla, La Habana. Fue terrible. Y ya ahí fue que el punto de partida para las comunicaciones ya. Y ya llegamos aquí a La Habana también con Ivonne. Aquí a Bogotá llegamos con Ivonne a hacerle comunicaciones a Carlos Antonio Lozada, cuando a Carlos lo delegan como el encargado de hacer el relacionamiento político, público, en nombre de las FARC-EP en ese momento. Entonces fue así, pues, llegar a Bogotá, a esta selva de concreto, no conocíamos, pues todo el tiempo estábamos detrás de Carlos haciendo el registro, y nada, fuimos como abriéndonos la brecha. El primer tropel nos lo ganamos en la pedagógica. Y ya, o sea, Ivonne ya comienza a trabajar en el Congreso y yo comienzo a estudiar. Comienzo a estudiar artes visuales en la UNAD, virtual, porque pues toca trabajar para comer, ¿no? Tengo 4 hijos, 2 perros, 2 gatos. Y artes visuales porque era como una forma, en el momento en que escojo artes visuales, pensé en que es una carrera que podía ayudar a perfeccionar también muchas cosas, tanto en lo visual como en lo audiovisual, ¿no? Los desmovilizados del Quintín Lamin, EPL y M19 coincidieron en que el lanzamiento en armas fue por el abandono del Estado en el territorio nacional. Desde la Feria del Libro, Paula Sáenz, NS Noticias, informando para La Paz. Que no quise escoger comunicación social. Yo cuando llego aquí a Bogotá, como integrante de NS, a mí me tocó dejar la cámara, y cuando me hacía cámara yo era reportera. Fue una escuela chévere, pero no me gustó. Entonces, no, y de ahí para acá me fui como encaminando en la fotografía, o sea, hago las 2 cosas y edito, pero en sí la fotografía, me he ido encarretando en el tema de la fotografía, y he ido como aprendiendo ahí a la poca. Yo termino en las FARC por accidentes de la vida. Uno cuando es niño tiene sueños, ¿no? Y siempre está esa tradición como que, ay, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Yo quería ser policía. Lo sé, es una aberración, literal. Pero yo quería ser policía porque era lo más inmediato que había ahí cerca de donde yo vivía. O sea, yo soy tulueña, yo soy vallecaucana, y pues ahí, o sea, a media cuadra teníamos a la jefatura de policía y todo el tiempo mirábamos policía, y yo quería ser policía. Y tenía el chip tan marcado de querer ser policía. ¿Por qué? No sé. Pero tenía el chip tan marcado de querer ser policía. Yo duré como 2 años en primero. Yo no despegaba de primero. No me gustaba el estudio. Y alguna vez mi vieja, ya mamada de levantarse a empacar lonchera, de lavar uniformes y de ilustrar zapatos y todas esas vainas, fue a recogerme al colegio, y paramos ahí en un parque que queda al frente de la jefatura de policía. Y entonces me dice mi mamá, ve, ¿vos qué quieres ser cuando seas grande? Y yo quiero ser policía. Y en esas iban pasando unas patrulleras de la policía. Entonces mi mamá las llama. Le dice a una de ellas, ve, ¿será que vos le puedes decir a mi hija qué se necesita para ser policía?
Entonces, no, lo primero que tienes que hacer es que tienes que terminar el bachiller. Y luego te presentas para prestar el servicio militar. O sea, y lo tenía tan así, tan incrustado, el tema de querer ser policía, que gané primero, con honores. Gané segundo, gané tercero, estaba en tercero. Cuando se vino la oleada paramilitar del bloque Calima, sobre el Valle del Cauca, y un hermano trabajaba con las FARC, no era guerrillero, trabajaba con las FARC. Y ahí lo capturan, se vuela a la cárcel y va a parar a una finca, la finca de los abuelos maternos. Y pues en esa región, en ese momento era del bloque occidental, de las FARC, o sea, era de influencia. Y él estuvo ahí unos días escondido en esa finca, mi hermano. Luego llegaron los paramilitares y dijeron que mi tío, el que cuidaba la finca de los abuelos, era guerrillero. Tenía 6 hijos, así, uno detrás del otro. Se lo llevaron. Luego nos dimos de cuenta de que lo habían matado a punta de garrote, cerca de Bugala Grande, y hasta el sol de hoy, ni los restos ni nada. Y comenzó la persecución al resto de la familia, porque pues todos éramos guerrilleros, según la lista de los paramilitares, y era con lista en mano. Llegaban a donde estaban los vecinos, sobre esa región de Ceilán, la Marina, como que, ¿quiénes? Estamos buscando a Julano. Mi mamá estaba dentro de la lista, o sea, habían muchos familiares dentro de la lista de los paramilitares. Entonces mi hermano antes de que mataran a mi tío, mi hermano había salido hacia el Caquetá. En esa época estaba el tema de los diálogos del Caguán, de las FARC, con el gobierno de Andrés Pastrana. Y mi hermano llega allá, y él habla con el camarada Jorge, con el mono, y el mono le ayuda para que traiga a la familia, por el contexto en el que estaba el país de violencia paramilitar. Llegamos al Caquetá, llegamos a San Vicente del Caguán, nos recibe el camarada Jorge. Pues en ese momento era como, ¿y este man qué, no? Porque en ese momento Colombia venía de sucesos muy, muy marcados, como eran las tomas guerrilleras, lo que muchos le denominaron las pescas milagrosas por parte de la FARC. O sea, era como el auge militar de las FARC, ¿sí? Entonces los medios siempre han influido en los buenos y los malos, ¿no? Y pues recuerdo tanto que hablaban mucho del mono, ¿no? El ala militar, el mono era el putas, pues, el malo. Y llegamos a San Vicente, y quien nos recibe, dentro de mi ingenuidad como niño, pues era el malo, ¿no? Entonces yo recuerdo que llegamos a San Vicente, el mono nos recibió, y el mono me carga, el mono se agacha a cargarme. Y yo le digo a mi mamá, mamá, me está cargando el malo. Entonces el mono me voltea a mirar, el mono era muy grande. Y ¿cómo así? Entonces mi mamá le dice al mono, le dice, no, mono, yo después le explico qué es lo que pasa. Entonces el mono le dice a mi mamá, ¿verdad que es que ustedes vivían cerca de la jefatura, a una estación de policía? O sea, ya mi hermano había empapado de todo cómo vivíamos, al camarada Jorge. Entonces me dijo el mono, me tenía cargada, y me decía el mono, deme tiempo, le dijo a mi mamá, abuela, deme tiempo de que nosotros vamos a ser muy buenos amigos. O sea, que el mono y yo íbamos a ser muy buenos amigos. Bueno, pues yo como que no le di importancia, pues porque era una niña, ¿no? Yo tenía 9 años. Y sí, nos adentramos, Caquetá adentro, selva adentro, Los Pozos, de donde fue la sede de los diálogos de la guerrilla con Pastrana, hacia adentro. La guerrilla nos dio cómo vivir, volver a empezar de ceros, porque salimos con lo que nos cupo en una tula de ropa, dejar la casa, dejar todo. Nos dieron cómo vivir. Y fue también comenzar como aceptar la realidad, y ya mi familia como decir, no, mira, es que lo que pasó fue esto y esto, si no nos hubiéramos venido nos iban a matar. Y literal, como a los 15 días llegaron los paramilitares a la casa. Entonces fue como comenzar a asimilar esos cambios en medio, pues que fue un cambio también muy drástico. Y comenzar ya a entender, pues, que la guerrilla no era tan mala como la pintaban los medios de comunicación, ¿no? Que había algo que no cuadraba, porque la guerrilla llegaba a los caseríos y los civiles decían, llegaron los muchachos, ni siquiera decían, llegó la guerrilla, sino, llegaron los muchachos. Y como esa empatía, ¿no? Llegaron los muchachos. Y uno salía a mirar y eran, literal, los muchachos guerrilleros. Entonces fue como, y termino, o sea, sí conocí las FARC y comencé como a cambiar el chip de querer ser policía. Y termino realmente en las FARC por tema de familia, por problemas familiares. Termino en las FARC luego de que mi papá hubiera intentado abusar de mí, de que le dijera a mi mamá lo que estaba pasando. O sea, eso se dio en el Caguán.
fue como 3 años de silencio, solamente le conté a una cuñada. Pero pues eso acabó la relación con mi papá, ¿no? Que era lo más idóneo. Y cuando me volvió a hablar ya fue para pegarme, yo no me dejé, nos agarramos a golpes. Me tocó irme de la casa. Me tocó irme de la casa y pues no sabía hacer nada, literal. Yo no sabía hacer nada, yo no sabía... Pues, lo único que sabía hacer era fritar huevos y plátanos, ni arroz sabía hacer. Porque como era la única mujer en medio de tantos hombres, entonces fue como que no, tú te vas a dedicar a estudiar y ya. Mi mamá recogía los calzones, mis calzones en la ducha y me los lavaba. Entonces como que me hubieran dicho que me tocaba irme a la casa, fue así como darme contra el mundo, fue muy difícil. Pero bueno, entonces entre tantas cosas y fue como que, o sea, y me toca irme de la casa pues porque no me creyeron. Fue como el fragmento de la familia, algunos de mis hermanos como que sí, yo le creo. Y otros no, yo no creo que mi papá haya que... Y pues dentro de los que no me creyeron fue mi mamá. Entonces en medio de todo y de mi condición, pues que estaba tan joven, yo tenía 15 años y de no saber hacer nada, ya conocía las FARC, ya había estado en cursos políticos, políticamente sabía cuál era la ideología de las FARC. Pues me fui otra vez, ya estábamos en Tuluá, nosotros regresamos después a Tuluá y estábamos en Tuluá cuando se dio eso, lo que te acabo de contar. Entonces yo decido regresar al Caquetá y me voy para la guerrilla y fue lo mejor que pude haber hecho hasta el sol de hoy y no me arrepiento de haber sido guerrillera. Fue lo mejor, o sea, en medio de mi situación fue la mejor determinación que pude haber tomado como guerrillera, como mujer. Al año mi mamá muere, estábamos en un paro armado, y al año mi mamá muere y nada, obviamente en medio de la discusión y de esas turbulencias familiares que se dan, pues mamá es mamá, ¿no? Y así terminé en la guerrilla y salí con la firma del acuerdo. ¿Volverías a la guerrilla si tuvieras la posibilidad o cambiarías eso? No, creo que el tema de la lucha armada tuvo ya, o sea, para mí ya tuvo su ciclo, ya, o sea, son condiciones totalmente diferentes. En este momento, pues mi proyecto de vida es otro, o sea, quiero terminar mi carrera, terminar siendo una buena fotógrafa. Obviamente en la fotografía todos los días se aprende, no es que uno tiene el título y ya, o sea, todos los días se aprende. Quiero pasar la página, o sea, creo que fue una etapa de mi vida, la mejor, si se puede decir, pero ya, o sea, como que ya le di mi aporte por decirlo de esa manera, a un proceso revolucionario. Las condiciones ahorita, pues para volver al monte son totalmente complejas, difíciles. Y nada, estoy enfocada en mis temas personales, en hacer la vida con mi pareja, seguramente en casarme a la vuelta de un año. Y ya. ¡Conversión por la izquierda! ¡Sur! ¡De frente! ¡Sur! ¡Conversión por la izquierda! ¡Sur! ¿Qué fue lo más duro que aprendiste en la guerrilla? Lo más duro que aprendí en la guerrilla, lo más duro, yo creo que como todo ser humano aprender uno a aceptar la muerte. Aceptar la muerte, yo creo que la muerte, no se aprende a aceptar la muerte tanto como en la guerrilla. No sé si en el ejército suceda eso, no creo, porque pues en el ejército van y guardan la esperanza de que alguien los está esperando en la casa, ¿no? Y están aferrados a la vida porque los espera la mamá, porque los espera el papá, sus hijos. Pero en la guerrilla no, uno se iba y ser guerrillero era un contrato por tiempo indefinido. O sea, era dejar a un lado papá, familia, las comunidades que hubieran en medio de todo por estar dentro del monte. Y desprenderse de uno de eso, ¿no? Uno se iba a un combate
llegaba al punto como de ya se iban a dividir los comandos, uno se despedía, todos nos despedíamos, pues porque uno iba y no sabía si iba a salir. Y hacer esa aceptación de la muerte, así fuera el mejor camarada, la mejor masa, como decíamos nosotros, o aquí el mejor parcero. Se sufría, pero había que seguir y aprender que ese dolor y esas ausencias de esa gente tan querida, de esos hombres y mujeres que quedaban en el camino, tenían que convertirse en, que tenían que evolucionar en fuerza moral para seguir en la lucha armada. Muchos se enfocan ahorita en el tema de la nueva Marquetalia, el nuevo surgimiento de las FARC, el nuevo rearme pues de una parte de las FARC. Pero pues yo siempre he dicho, ¿no? O sea, las condiciones o los motivos que hicieron de que las FARC-EP surgieran en el 64 aún están vigentes. O sea, el tema del ataque a Marquetalia contra la región fue porque habían unos campesinos que pedían lo mismo que piden hoy, casi 60 años después, los campesinos de este país, y es una escuela, una carretera para poder sacar sus cultivos, un puesto de salud, profesores, una vida digna, lo necesario para vivir. Entonces, las condiciones políticas militares son totalmente diferentes no sé, a hace 20 años, ¿no? ¿Y cómo puede hacer la revolución? No sé. Colombia es un país que, o sea, tan polarizado que las opiniones políticas y públicas cambian en un minuto. Hasta hace poco estábamos hablando de masacres y ahorita hablamos de Álvaro Gómez Hurtado y la aceptación del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado por parte de las FARC, y todo el mundo está pegado ahí. Seguramente mañana dirán, no sé, se murió Uribe y van a dejar a Álvaro Gómez Hurtado ahí y lo que dijo las FARC en aceptar el asesinato por rendirle honores a Uribe, no sé, alguna vaina. Pero el tema de la revolución, eso es palabras mayores, y que he demostrado de que si en 53 años no se logró algo por la vía política, las buenas, y a la Armada, por la vía armada, no fue tan fácil, porque no se hizo una revolución, porque las FARC no estábamos debilitadas ni estábamos rendidos, como en algún momento lo dijo inteligencia militar. Yo creo que, no sé, que los que están en el monte en este momento le apuestan a una toma del poder, porque a ellos los sigue rigiendo el mismo reglamento que nos rigió hasta que hicimos dejación de armas, a los que estamos en el proceso de paz. Pero pues me imagino que tendrán que hacer unas modificaciones, y que esos 53 años de lucha armada en los que estuvimos todos como FARC-EP tuvo que haberles dejado grandes enseñanzas para no volver a cometer esos errores que cometió las FARC, ¿no? De ahí para allá, pues esperar a ver si la historia les da o no les da la razón, y ver cómo hacen una revolución. Yo creo que si se da, la alcanzamos a ver. Tú como mujer, ¿cuál es tu papel o cuál fue tu papel en la guerrilla? También, digamos, pensándonos que en el ejército sabemos que es bien machista, de hecho las mujeres no van a la guerra, bueno, hasta ahora. Tampoco. Ahorita empezaron a ir como algunos, los primeros pilotos. Entonces, pero al campo de batalla, o sea, es una cosa que tú vayas en un helicóptero como piloto o copiloto, un helicóptero de guerra, y otra cosa es tú estar en el terreno con el peso de un equipo de esos más grande y escondiéndose hasta la población civil, ¿no? Que la población civil informaba a las FARC. Pero, bueno, mi papel dentro de la vida, dentro de la guerrilla, fue yo hice de todo. O sea, yo hice, te lo decía ahorita, que me lo decía Rochi, nosotros éramos integrales. O sea, tú eras fotógrafa o camarógrafa, pero no quería decir que te ibas a quedar ahí. O sea, tú eras fotógrafa, pero también eras explosivista, pero también eras conductora de carro, de moto, de canoa, pero también sabías de primeros auxilios. O sea, uno aprendía de todo. Yo nunca me negué a una misión, pero yo a lo único que me negué fue a un curso de explosivos.
porque me daba miedo, ¿sí? Y porque es otro nivel. Fue lo único, yo dije, no, pero yo hice mi vida guerrillera de base, fui al combate muchas veces, fui enfermera, no, hice de todo, terminé en comunicaciones, Pero hay alguna conducta, cartografía. hay alguna conducta machista que tú digas como, uy, esto no me lo toleraba de allá. Pues realmente no se presentaban ese tipo de cosas, porque en los estatutos eran muy, muy bien definidos. O sea, no era que la guerrilla éramos un poco de reguero, éramos un reguero de locos y locas selva adentro, armados hasta los dientes, ¿no? O sea, las FARC tenía un estatuto, tenía un reglamento, y tenía unas normas internas de comando. Y esas reglas eran, y esas tres cosas que te nombro, eran lo que le ponía el orden a la casa. O sea, no era que, no. Y dentro de todo eso, habían deberes y derechos, ¿no? En toda agrupación humana hay cualquier grado de disciplina. Si tú vives con tus papás, con tus abuelos, te dicen, mira, aquí no puedes entrar sino hasta tales horas. ¿Sí? En toda parte, obviamente no, en las guerrillas, pues era de otra dimensión, pues en el marco de un contexto político-militar. Pero había un punto que decía, los deberes y derechos son de igual y estricto cumplimiento para todos sus integrantes. Y ya, entonces ahí comenzaba uno ya cuando llegamos a Bogotá, es que yo digo que comenzamos a darnos bandazos con la vida, las mujeres, porque ya hombres y mujeres íbamos a lo mismo. Entonces no era que, no, entonces ustedes son mujeres, entonces ustedes van para la rancha, o sea, a hacer de comer, y nosotros somos los hombres y vamos al combate, o ustedes se van para la oficina, no. Liliana era comandante de un frente, Rocío era comandante, las fotos que tuviste allá, La Pilosa, Jamie, Sandra. ¿Sí? Y esos cargos de responsabilidad se dan, incluso para uno ser comandante tenía que tener como mínimo 2 años de ser guerrillero. Y entonces, y esa responsabilidad se la daban acorde a sus capacidades políticas militares, a los méritos que tuvieras, ¿sí? Digamos, es que cuando te hablan de guerrilla dicen como, no, pues es que ellos también violan como el ejército y otras organizaciones, digamos, en ese sentido, porque veías que pasaban esas cosas, si pasaban, no pasaban. Las violaciones, el tema de las violaciones, yo siempre diré lo mismo, es una mentira que se cae por su propio peso. O sea, a mí nunca me violaron. O sea, yo no iba a salir de mi casa, donde hicieron el intento de violarme, para irme a una organización de violadores, que es como vienen ahorita el tema mediático con toda esta vaina, ¿no? Atizado por el Centro Democrático, ¿no? O sea, si aquí afuera, o sea, y digo que es una mentira que se cae por su propio peso. Si tú sales de aquí de la casa y vas, no sé, a coger la estación de Transmilenio y te van a tocar contra tu voluntad, tú llevas el trípode y te defiendes con lo que tienes. ¿Qué hubiéramos hecho el 40% de las FARC, que fuimos mujeres? Armadas de fusil, con fusiles, algunas cargábamos granadas y pistola adicional amarrada a la pierna. Pues yo digo, bueno, si en la guerrilla se violaban a las mujeres y que uno ingresaba y hacían la cola los guerrilleros, los muchachos, porque uno tenía que acostarse con todos, porque era una orden. Hombre, yo digo, si eso hubiera sido así, a las mujeres nunca nos hubieran armado, ni un machete nos hubieran dado. Y uno llegaba a la guerrilla y la primer arma que le daban a uno era una macheta, una peinilla y la pala. Y si las FARC fueran hubiera sido una guerrilla de violadores, como quieren hacerlo creer y como se lo han hecho creer a mucha gente, porque hay mucha gente que le entra el discurso, pues en las FARC no hubiéramos terminado, o sea, el 40%, cuando se hace entrega de armas, el 40% del componente de las FARC éramos mujeres. ¿No? O sea, no sé, yo lo dejo ahí. ¿Sí? Bueno, otra situación muy recurrente eran los abortos. Porque se daban. Los abortos, sí, los abortos se daban. Los abortos se daban, por decir, déjame me devuelvo un poquito. O sea, con lo que estamos hablando ahorita de las violaciones, si no estoy mal, el J de los delitos, o sea, habían deberes, derechos y delitos, o sea, habían delitos que te daban para fusilamiento. Te hacían un consejo revolucionario de guerra y si te daba para fusilamiento, se fusilaba. Chao. Y el J, si no estoy mal, el J de los delitos de las FARC era la violación sexual.
Y la violación sexual daba para fusilamiento. Daba para fusilamiento, o sea, derechito, convocaban. Yo nunca estuve yo estuve en muchos consejos de guerra, pero nunca por violación, porque nunca vi. Yo fui guerrillera del bloque oriental y estuve en varios frentes, pero yo nunca vi una cosa de esas, ¿sí? Y en el tema de los abortos, cuando tú pedías ingreso a la guerrilla, te decían, mira, Paula, tú en la guerrilla no puedes, te vas y como te decía ahorita, es un contrato por tiempo indefinido, no es que me voy a ir de fin de semana voy a dejar el fusil aquí en la horqueta y me voy a ir el fin de semana para donde mis papás. Tú aquí no puedes tener hijos y no puedes tener hijos sencillamente porque tú vas a ser parte de una organización guerrillera, de un ejército que está en combate, que está en guerra, que está en confrontación. Entonces, por decir, y si tú aceptas esas reglas, pues te sometes a eso, ¿no? Yo lo acepté. Y el 40% de las mujeres que salimos con el acuerdo de paz de las FARC, pues lo aceptamos. Yo tuve un aborto. O sea, yo quedé embarazada una vez. Yo quedé embarazada en el 2010. Y yo informé, necesito que me hagan el legrado. Yo necesito que me hagan el legrado. Yo no quiero ser mamá. Me dijeron, si lo quiere tener, porque estaban ya como otras condiciones militares, lo quiere tener yo no quiero ser mamá. ¿Pero había condiciones o era algo así como súper precario, como acá? No. O sea, tú quedabas embarazada, tú tenías tu pareja o así no tuvieras pareja. O sea, como se dice tradicionalmente, fue un canazo al aire. Y quedaste embarazada, tú le comunicabas al comandante, cámara, estoy embarazada. Enfermera, hágale la prueba. Y le hacían todo, era todo de no, modo aborto clandestino, no, uno cargaba todo. O sea, yo fui enfermera y uno cargaba desde morfina para los heridos graves de guerra hasta las pasas para el legrado. Desde el espéculo, pues. O sea, era algo que se tenía que hacer. Y aparte, o sea, se hacía el legrado y se le respetaba la dieta a la compañera, que eran 45 días. Misoprostol. No sé, bueno, cuando uno le hablan como de la guerrilla, siempre piensa lo que tú dices, como esa condición precaria de que están súper mal. No. Pero es muy chistoso, sí, porque cuando uno ve la realidad no estaban del todo como, o sea, sí, pues están en el monte en una situación de riesgo, pero tienen una condición de vida que de pronto en la ciudad no hay, ¿sí? Pero, como que, ¿qué déficits ves en eso? ¿Sí? Como que, por ejemplo, ustedes están dotados de muchas cosas que la población civil no tiene porque el Estado no se los ha dejado, no les ha permitido. Pues es una aberración, ¿no? Y era una de las razones que pues que a uno lo emputaban, como se dice coloquialmente. A calzón quitado. Sí, porque uno decía, bueno, si nosotros aquí en el monte, estando en el monte, pues uno dice, vivimos con lo necesario para vivir, vivimos con la casa a cuestas, que la vida de nosotros y las propiedades que teníamos era lo que cargábamos en el equipo, una casa, un plástico para dormir, una cobija y un toldillo, 2 mudas de ropa y 3 calzones. Y el tema de salud era sagrado. Yo fui enfermera de compañía de combate y yo solamente como dotación, además porque había una planilla también, o sea, no era que, ay no, usted va a cargar solamente acetaminofén y sueros, no, era una planilla ordenada por una conferencia que decía, mire, cada frente debe tener tanto, o cada compañía debe tener estas reservas de medicamentos, esto para malaria, esto para, o sea, y yo siendo enfermera cargaba medicamentos para 10 heridos. Sin contar que había gente en tratamiento, que no, podía aparecer una chica con hongos vaginales por el tema de las aguas, el cambio del clima, pues porque no se baña en cualquier cañada que va encontrando, ¿no? Y eso fue difícil. Y sabes, yo sentí el guayabo más hijo de puta con eso. Yo hace 2 años había salido de la clínica, aquí en Bogotá, por un cálculo renal. Estuve 10 días hospitalizada esperando una cirugía. Y si no es por palanca, literal, porque Pastor Alape no comienza a chuzar como desde por allá de las altas
esferas, como se dice. Yo creo que a esta hora todavía estaba allá en esa clínica. Y llegar allá, en una clínica, ahí a esperar, llegué al triage y esperar que lo atendieran a uno, que llamaran a lista. Y yo me sentía mal, yo me sentía muy mal. Pero más que eso, yo estaba con mi amiga y compañera del alma, Sami, que iba conmigo, también es guerrillera. Y nosotras hablábamos exactamente de eso, como que marica, o sea, ¿qué es esta mierda? O sea, yo estoy mal y me siento muy mal, tengo 39 grados de fiebre. Pero hay unos ancianos, o sea, atiéndanlos. Entonces son cosas que realmente indignan mucho, mucho. O una señora ya después de estar ahí esperando la remisión, una abuela que le habían dado de alta en la mañana y no podía salir porque tenía que pagar el 10% de lo que valía pues toda la factura, la cuenta de cobro, y no podía salir porque no tenía 300.000 pesos para pagar. Son cosas que emputan. Después de uno estar allá, porque, o sea, churuqueaban, llamaban por la mañana a las 4:50. El comandante de escuadra hacía revisión. ¿Están bien? ¿Están bien? Pues porque uno se acostaba, pero podía amanecer enfermo. Y hay una novedad. Paula amaneció enferma. En la revista que se hacía, en la primera formación del día, en la tercera escuadra hay un enfermo, Paula. Enfermera, haga el favor, o enfermero, haga el favor y retírese y va a revisar qué tiene Paula. ¿Cómo está? ¿Qué tiene? No, me duele aquí. Medicamentos, ¿no? Y el enfermero, no, déjenlo quieto. O sea, no te utilizaban para nada. O sea, estabas en... Y las atenciones, y no era que el enfermero iba a llevarle las 2, 3 pastas o aplicarle la inyección y ponerle el suero y volver a las 2, 3 horas. No, tenía que estar ahí. Y tú te enfermabas. Y te nombraban un recepcionista, que era el que te llevaba, o sea, que te llevaba el agua para el cepillado, te llevaba el desayuno, te recogía las vajillas y te lavaba las vajillas, te llevaba el refrigerio, te llevaba el almuerzo. Y si a ti te tenían que cargar el agua para bañarte porque no podías ir al caño, ese recepcionista más otra persona o 2 personas que nombraran un oficial de servicio te llevaban el agua hasta donde tú estabas en la caleta para que te bañaras, te lavaba la ropa. O sea, y todas esas cosas hacían pues de que la SUAR finalmente se convirtiera en una familia. Es muy diferente lo que pintan los medios, ¿no? Como que las condiciones que ustedes tienen son muy malas, pero cuando uno mira a la gente que está acá tiene... No, y las condiciones de aquí son peor, por decir, en la guerrilla, en medio de la maraña, o sea, así como yo aprendí fotografía en medio de la maraña, que Liliana me explicaba, en medio de mamarrachos cómo se hacía una fotografía, en medio de la maraña se aprendió y se formaron odontólogos, ortodoncistas, ortopedistas, cirujanos. ¿Qué pudiste hacer en la guerrilla que no puede hacer la gente normalmente? ¿Sí? ¿Qué te dejó eso, digamos, cuando tú estás en la selva, tienes la posibilidad de conocer lugares que yo en mi vida voy a conocer, de lugares a los que no voy a llegar, o de vivir ciertas cosas que no voy a poder vivir nunca, ¿sí? Yo creo que si algo enseñó la guerrilla a todos, puedo asegurarlo. Si algo nos enseñó la guerrilla fue, y que es muy esquivo aquí afuera, y es muy entendible, fue
a dar, no de lo que sobra, sino de lo que hay. De ser solidario, de compartir lo que hay, sin esperar nada a cambio. Sin conocer, y no esencialmente tiene uno que ayudar porque sea mi amigo, mi parcero, mi masa. Yo creo que esa es una de las enseñanzas más grandes que nos dejó las FARC. Vamos a ofrendar los alimentos, recordando a nuestras camaradas caídas en combate y durante esta lucha. Entonces necesitamos que ustedes los acompañen también con las palmas, mucha alegría. Esto es una fiesta donde festejamos esa capacidad de resistencia y de lucha que hemos tenido las mujeres colombianas. Entonces, con ustedes, el San Juanito de mi tierra, un fuerte aplauso. El ahorita, porque uno se acostaba y no sabía si iba a despertar por los bombardeos. Y pues si habían bombardeos uno se metía a la trinchera, ¿no? Pero eso no, el hecho de que te metieras a la trinchera no garantizaba que la bomba no fuera a caer dentro del hueco donde uno estaba. Y esas cosas son muy difíciles de encontrarlas aquí. Más allá de los 1000 paisajes que uno pueda ver en tantas travesías que hace. Pero creo que esa es una de las cosas, y lo que nunca tendré una familia tan grande como la que tuve por 11 años. Una pregunta. Cuando tú ves los tropeles, tú me decías que es muy similar. ¿No sientes que la guerra se pasó a la ciudad? O sea, que estamos viviendo la guerra como moderna, pero en la ciudad. Pues son contextos totalmente diferentes, ¿no? Muy diferentes, porque en la guerrilla, o sea, yo estaba en el puesto de guardia y si a mí me aparecía un soldado, el soldado me quemaba plomo, pues acomódese porque nos vamos a matar, plomo va y plomo viene. Aquí no, en el tropel es un escuadrón de asesinos armados hasta los dientes, es el escuadrón antidisturbios más armado de Latinoamérica, contra un reguero de pelados, osados, locos, atrevidos, locos en el buen sentido de la palabra, que se enfrentan a una maquinaria a punta de piedras y de palo y de molotovs. O sea, yo creo que la guerra realmente no ha llegado a la ciudad como tal, como se vive en el campo. Ahora un año, cuando Peñalosa declaró el toque de queda, que hubo pánico. Yo estaba por fuera de mi casa haciendo un trabajo y no alcancé a llegar a mi casa. Y a mí me daba risa. La gente corría, no, es que ya va a comenzar. A mí me tocó quedarme donde una amiga. Y a mí me daba risa. Y yo me la encontré a Paula Prieto. Y yo cagada en la risa. Yo decía, marica, la gente está loca. Me decía, marica, pero ella sí súper calmada. Me decía Paula. Me decía, no, Paulis, no, mira que el toque de queda. Y pues aquí eso hacía muchos años no se daba. O nunca, digo yo nunca. Y yo, pero tanta mierda. Entonces yo puse ese día puse un trino en mi cuenta y dije, ese pánico que está viviendo la gente aquí afuera es lo que tiene que vivir todos los días un campesino en territorio de conflicto. En cualquier parte es lo que vive la gente en el Chocó, es lo que vive la gente en el Cauca, en el Caquetá, en los Catatú, en los Santanderes. La guerra no ha llegado a la ciudad. O sea, si Bogotá o las ciudades vivieran lo que tienen que vivir cada día los campesinos de este país, de un señor salir
a rodear, a buscar sus vacas para encerrarlas para el otro día ordeñar, y salir a buscar sus vacas y quedar en medio de una balacera. Eso es la guerra. Eso es la guerra. O sea, me parece que lo que se han dado aquí son escaramuzas de resistencia, y no está mal, porque si uno va marchando pacíficamente, además, porque hay que decirlo, y es que el SMAT y los estudiantes tienen una pelea, es un odio antagónico, y la policía hay que odiarla, hueputa. Eso sí, o sea, uno no puede salir a estas alturas en pleno siglo XXI, 2020, con todos los antecedentes que hay, a hacer chocolates, a darle flores, a darle abrazos a un tipo que tiene un adoctrinamiento para matar. O sea, a mí me parece que eso es una aberración de cualquier ser humano, estrato 1, estrato 2, que es el huevón o la huevona que se va, y que hemos visto en medios y en redes sociales a eso. Sí, violencia, sí, venga, yo entiendo y estoy de acuerdo, la violencia solamente genera más violencia, sí, yo estoy de acuerdo, la violencia genera más violencia, pero ¿qué hace uno? Si va a marchar, va uno con el cartelito, como Dylan, devolvió un gas y lo mataron. Hombre, pues yo aquí no tengo un fusil, pero si a mí un policía me agarra piedra o me agarra bolillo, pues yo me terceo la cámara y también así como dijo el otro, me acomodo, porque, o sea, literal la consigna, o sea, uno no puede darle abrazos ni flores a quien lo va a matar, y a quien sale con ese pensamiento de matar, además. ¿Sí? Y hay que seguir en la resistencia, y hay que hacerlo. Y hay que hacerlo. Pero de ahí a que haya llegado la violencia, yo creo que en algún momento que en Bogotá, por decirlo, hayan sentido que llegó la violencia, fue en el momento de que las FARC comenzó a poner como bombas en las ciudades, ¿no? Pero es diferente, eso no es la bomba, hubo los muertos que hubo, los heridos. Pero guerra y violencia que tengan que vivir los campesinos. Ya para finalizar ya, pues ¿qué mensaje les das como a otras mujeres en este momento? Pues la idea es hablar de mujeres artistas, ¿no? Uh-huh. Y las mujeres en las artes no hemos tenido mucho espacio porque pues se nos ha cerrado por el patriarcado, porque en la historia es más importante los hombres. Y ha sido contada por los hombres, para los hombres. Entonces, ¿qué mensaje le puedes dejar a una mujer en este momento? Una chica que está buscando como una carrera, o que no sabe qué hacer, o quiere ser artista y le dicen como no haga eso porque es una plata, o ese tipo de cosas. Yo creo, o sea, las mujeres tenemos que imponernos por encima de lo que sea, más sobre espacios que han sido cerrados y cooptados generación tras generación por el patriarcado. Y yo creo que eso lo hemos ido haciendo, pues sin desmeritar el trabajo de artistas plásticas, de directoras de cine, de mujeres que se están abriendo espacios donde era impensable que llegaran a haber mujeres. Yo creo que el ejemplo más relevante de eso está en nosotras, las fotógrafas, las mujeres que salimos a la calle a cubrir marchas y a cubrir protestas. Yo llegué, eso lo hablaba con cosas, y era, hace 3 años eran muy escasas las mujeres que uno encontraba en la calle, ¿sí? De hecho, creo que ese fue como el punto de partida que a mí me abrió como la popularidad que tengo en redes sociales, ¿no? Y era de que yo estaba ahí en tropel, ¿sí? O sea, pues en algunos espacios estaba ahí como en tropel, y que como es guerrillera, habían más mujeres haciendo cámara y haciendo reportería, pero yo era la única que me gustaba estar por allá metida buscando problemas, ¿sí? Y hoy en día salir, por decir, lo de la semana pasada, lo del pañolazo, salir y encontrar mujeres fotógrafas, o sea, por todo lado, me parece que eso es también
es un avance, ¿no? Y es como decir, estos espacios también son de nosotros, y no solamente chicas como tú o como yo, que estamos ahí por una causa, cubriendo también lo que está pasando con las chicas y la lucha feminista, pues tanto en Colombia y también como tomando como referentes las luchas y las resistencias que han habido en Latinoamérica por las muchachas. Es ver también mujeres de prensa, fotógrafas. Antes no se veían tantas mujeres como fotógrafas. Siempre era ahí como la chica super guay, linda, de pelito lisito, aquí con el micrófono al frente y ya. Pero hoy en día, o sea, uno sale a la calle y encuentra cantidad de chicas, ¿no? Tanto en prensa como freelance. Y eso es importante, a mí me parece que eso es muy chévere. Y el mensaje es ese, o sea, tenemos que imponernos y dejar la huella, porque esta historia ha sido contada por los hombres, para los hombres, y dejando a un lado, obviamente, el trabajo y el papel de la mujer en un espacio muy reducido.